familia, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Muchos de ustedes a raíz del video de que me compraba la casita me dejaban en los comentarios por Instagram, por YouTube, de cuándo le iba a enseñar la casa por dentro, que le hiciera un house tour, que estaban locos porque le hiciera un house tour. Bueno, llegó el momento, así que comencemos. Bueno, aquí tenemos el frente que recién pintamos. Ese no era el color, yo le voy a estar poniendo por aquí el color original. Este es el antes, díganme qué les pareció el cambio. Ahora esto va de piedra, si se podrán percatar, es de piedra, pero hoy justamente pues vinieron a quitar todo lo que es la piedra, porque pues aquí van a estar haciendo esto de hierba y vamos a estar haciendo también el patio. Pero bueno, ya eso yo se lo voy a mostrar en otro video de cómo va a quedar el patio de mi sueño, porque déjame decirle que sí, es el patio de mi sueño y el frente de mi sueño. Vamos a entrar ahora para enseñarle pues la casita. Bueno, cuando entramos, lo primero que tenemos es este recibidor, que ahora se lo voy a enseñar bien, que pues yo estoy haciendo la casa con la decoración, casi nada está decorado, solamente tiene como los muebles y esas cosas, pero como decoración como tal, no tengo mucha porque pues es poco a poco y la verdad es que quiero encontrar como algo. Ya yo voy a escuchar sus recomendaciones en los comentarios desde ya. Así que ustedes, yo les voy a enseñar la casa completa y ustedes tienen, no, mira, Isla, aquí se vería bien esto. Yo me compré esto y la verdad que quedaba bastante bonito. Así que voy a estar escuchando sus recomendaciones de decoración. Porque es que he estado pasando un poco de trabajo mirando fotos de Pinterest y esas cosas. Y no quiero comprar algo por comprar. Pero quiero comprar algo como que quede lindo, que sea llamativo, pero tampoco como muy cargado. Quiero tener las cosas lo más sencillo posible. Bueno, primero que tenemos esto que es para poner la llave del carro y estas plantillas que son artificiales pero parecen bastante real. La verdad que me encantan los cactusitos. Luego tenemos esta lámpara que la verdad se las recomiendo muchísimo porque pues no hay nada más peligroso que tener una vela encendida y esto pues la calienta como con calor y la derrite también. Tiene varias configuraciones, o sea, lo puedes poner como más fuerte, más al gusto tuyo. Esta mesa, bueno, esta mesa de entrada, la verdad que de primera vez que la vi me enamoré. Al igual que este espejo, por favor, no puede existir un espejo más bello que este. Me encantó. Esto también, esto sí lo compré en una tienda que se llama At Home, con las flores y todo, y la verdad me encantó. Porque estaba buscando como un florero. Ese exactamente no era el que yo quería, pero bueno, ese me gustó porque estaba en descuento y estaba súper económico. Bueno, por aquí rapidito tenemos el cuarto de mis padres, que se lo voy a enseñar por rápido porque obviamente no es mi cuarto. Pero bueno, este es el cuarto de mi papá, de mi mamá, y bueno, a veces Lian duerme aquí también. Todo lo decoraron a su gusto, aunque las mesitas de noche sí las recomendé yo porque me encantaron desde que la vi. Y aquí van otras cortinas porque el asunto fue que no calculamos bien las cortinas y entonces también nos recomendaron que como aquí ya no se usa las cortinas como rente a las ventanas, sino se usan desde arriba. Y bueno, no sabíamos y la pusimos como rente, pero bueno, también la tenemos que cambiar y esas cortinas tampoco van porque como no medimos bien, si se dan cuenta, se quedan chiquitas justo a la ventana y tan cortas. Y a mí por lo menos me gustan las cortinas largas y pues que tape bien. Pero bueno, ya tenemos la cortina, solo hay que cambiarla. Este es el primer baño. Son 2 baños, esta casa tiene 4 cuartos y 2 baños. Olviden las toallas ahí. Obviamente no van ahí, pero es que compramos ahora las cositas para poner las toallas, como los enganches para poner las toallas y lo tenemos que poner. Ya les digo, las cosas son poco a poco, hemos estado comprando todo poco a poco cuando se puede y entonces dijimos, bueno, ahora ahorramos un dinerito para comprar esto y así. Ahora les voy a enseñar algo que a mí me encanta porque en el apartamento que nosotros estábamos pues eran de 2 cuartos, Liam prácticamente no tenía espacio para jugar y él me daba lástima porque siempre iba para la cocina a estar jugando y aquí, bueno, cada vez que le decimos, Liam, ¿quiere irte para el apartamento? No, yo si cuando llegue se lo voy a preguntar para que ustedes vean, pero es que dice que no automáticamente. Y lo primero que hicimos fue hacerle su cuarto personal. Obviamente cuando Dylan crezca también le vamos a poner un colchoncito abajo que lo van a ver ahora, pero esta cama que ustedes van a ver, Liam la adora. Él pasa rato aquí metido en el cuarto, jugando, mirando muñequitos. La verdad es que se las aconsejo muchísimo. No es tan cara y Liam
le encanta, bueno, él vive, él pasa tiempo aquí, él come aquí porque él, le compramos también una mesita y cosas para organizar y él pasa bastante tiempo aquí. Mire, está un poco regadito porque, bueno, he estado recogiendo un poco los juguetes de Liam y cuando él venga ya va a desorganizar todo. Pero miren, esta es la cama. A mí, desde que la vi me encantó porque, bueno, lo especial que tienen la resbaladiza esta, que a Liam le encanta mucho, la resbaladiza. Él, cada vez que iba al parque, lo primero que iba era a tirarse la resbaladiza y entonces lo primero que le dije a mi esposo, bueno, si le vamos a comprar una cama que tenga resbaladiza para que él le guste estar en su cuarto, le gusta estar en su cama. Esta mesita que aquí él pasa también tiempo jugando, poniendo cositas y además se quita y pues puede ponerlo así también. Este organizador que la verdad que ahora mismo está un poco regadillo porque es que ya le digo, trato de más o menos organizarlo, pero es que cuando él venga va a regar todo de nuevo. Y obviamente le pusimos también televisor para que vea sus muñequitos y todas esas cosas que nosotros le ponemos. Pues aquí tenemos el cuarto de lavado, que la verdad es súper grande, déjame decirle que es súper grande. Las lavadoras nosotros las tuvimos que comprar porque en el apartamento pues no teníamos. O sea, teníamos lavadora, pero eran del apartamento, ¿sabes? Del condominio, y nuestra pues no teníamos ninguna y al llegar aquí pues tuvimos que comprar. Ahora mismo está también regadillo, diría yo, porque pues estábamos lavando ahora las cosas del niño porque cuando él las ensucia y eso, automáticamente las lavamos. Y nada, esto también me encanta. Poco a poco voy decorando como a mí me gusta. Todavía le falta muchísimo como remodelar. Porque si se pueden dar cuenta, eso está súper alto y apenas llego. Entonces eso lo queremos cambiar, pero bueno, más adelante. Le digo, el asunto aquí es ir haciendo las cosas poco a poco. Así que poco a poco van a ir viendo renovaciones y le voy haciendo videos con actualizaciones. Bueno, aquí estamos en el cuarto, cuarto oficina de mi esposo y la mía. Aquí tengo mis cosas, un dedito, tengo ahí mi placa de YouTube. Gracias a todos ustedes que se han suscrito y gracias a ustedes pues ya tengo mi placa de YouTube. También tengo, bueno, ahí está llegando mi esposo con el niño. Esta es la silla, el trono de mi esposo donde hace su magia. Y pues aquí tenemos una cama de visita por si viene algún familiar de mi esposo o algo así, pues tengan donde quedarse. Aquí tenemos una pequeña puertecita que es para guardar. Aquí tenemos todos los tarecos de limpieza, que también falta organizarlo. Porque lo esencial de tener es organizadores que tú puedas, pero déjeme decirle que los organizadores están cariñositos. Entonces ya les digo, todo aquí es poco a poco. Y bueno, ahora llegamos a un lugar que para muchas mujeres creo que es como el trono, ya que la mayoría del tiempo pues la pasamos aquí. Y no es nada más y nada menos que la cocina. La verdad que creo que cuando uno busca una casa, pues lo primero que ve y lo primero, déjenme comentar si estoy equivocada, es el espacio de la cocina, cómo está la cocina, de qué color es, como los estantes. Yo la verdad es que adoro el blanco y los estantes en blanco pues son mi perdición. Y apenas yo vi esta cocina pues yo me enamoré de la casa. Yo lo primero que busqué fue la cocina. Y bueno, mi papá realmente cuando vio la cocina se enamoró completamente. Y ahora mismo yo sé que muchos se van a preguntar, y la está grabando, ¿dónde está el bebé? Y bueno, familia, el bebé ahora mismo está dormido, entonces está durmiendo, entonces yo tengo aquí que esta camarita ha sido mi salvación gracias a uno de ustedes, una suscriptora que me la regaló de la lista de regalos. Y bueno, aquí está, mírenlo aquí. Está rendidito. Y pues aquí yo lo estoy viendo de todas formas a cada rato. Yo voy, lo chequeo, yo soy como una madre obsesiva por esa parte, que tengo que estar revisándolo cada rato si está respirando bien, aunque a pesar, uno lo ve por la cámara, pero en la cámara realmente pues no se ve la respiración y nada de eso. Pues yo soy así, madre obsesiva compulsiva, y yo tengo que chequear a cada rato pues si está respirando bien, si está bien y todas esas cosas. Y déjame aprovechar que ahora está dormidito para poder terminar el video, porque esto es por parte. Se levanta, pues le doy leche, que gracias a Dios pues le estoy dando nada más que leche mía. No le he dado leche de fórmula desde que nació, desde el hospital, que obviamente le tuve que dar leche de fórmula porque todavía no tenía leche de pecho. Pero bueno, ahora pues ya tengo leche mía y es lo que está tomando. Que déjame decirle que es verdad que duele bastante por los pechos y todas esas cosas, pero no hay nada mejor que darle leche materna a tu hijo.
Y yo sé también que se han preguntado porque en el video que le subí de la salida al hospital y todo cómo fue mi cesárea y eso, que no se los dije en ese video de cómo había salido el resultado de el oído, y pues la verdad salió súper bien, que gracias a eso fue que le dieron de alta, porque si no obviamente o no le dan de alta o pues tienen que volver a repetir la prueba o le hacen como una cartilla así que tienen que repetírselo en el pediatra o algo así. Pero bueno, gracias a Dios salió súper bien. Él ahora está muy bien. De todas formas, el día 6 de febrero tiene su primera consulta con el pediatra, que espero y todo esté bien. Espero. Pero bueno, está sanito, tomando bastante leche, porque mira que come ese niño. Ese niño come bastante. Pero bueno, según tengo entendido, y desde Cuba era así, que la leche materna pues es a libre demanda, así que puede tomar la cantidad que quiera, pero obviamente toma bastante leche. Y vamos a enseñar la cocina. Lo que quería hacer un pequeño paréntesis de decirle cómo está el bebé, cómo estoy yo, que realmente que estoy anonadada de lo bien que me ha ido en esta cesárea, porque pues en Cuba yo terminé. Cuando me hicieron la cesárea, pues sí pasé bastante trabajo a la hora de levantarme. No sé si es porque aquí no te cogen punto y en Cuba sí te cogen punto y te abren con cuchilla, no es como aquí que te abren con láser. No sé si es que eso sea de algo que tenga que ver para mejor recuperación, porque realmente le digo, aquí sí he tenido una mejor recuperación, ya que aquí no te cosen, te ponen parches, en Cuba sí te cosen y pasé bastante trabajo. De hecho, casi a la semana y unos días me dio hasta dengue de 40 de fiebre. La verdad la pasé fatal, porque estornudar y toser era una tortura, más por la herida. Y bueno, ahora sí les voy a enseñar la cocinita, que yo sé que ustedes están locas por verla bien. Pero bueno, quería hacer este pequeño paréntesis y decirle cómo yo he estado, cómo está el bebé, que sé que muchos de ustedes se han preocupado y les doy muchas gracias, porque muchísimos todos me han mandado un mensajito bonito por todas las redes sociales de preocupado de cómo estoy, de cómo he seguido, no solo cuando estaba en el hospital, sino cuando ya salí, y todo este tiempo me han estado mandando mensajes de cómo estoy, de cómo está el bebé, cómo salió del oído del bebé del izquierdo, que le había dado alterado, y yo se lo dije en el video, pero no, la verdad es que se me pasó decirle el resultado de cómo salió después, pero bueno, ya en este video ya lo saben. Y nada, vamos a seguir con el house tour. Bueno, kitchen tour. Y bueno, miren, aquí está la isla, que la verdad me encanta. Está la leche de Liam. La verdad es que me encanta todo lo que es la pluma y todo esto, y todas estas cosas que son en negra no vinieron así. Lo que vinieron fue en color plateado, que yo lo voy a dejar el antes cuando no tenía absolutamente nada, para que vean como el antes y el después de cómo quedó la cocina. Todavía me falta como unos detalles, pero bueno, la verdad es que me ha encantado todo. Yo lo estoy decorando todo a mi gusto. Pues aquí ahora mismo tengo infiltrados, que ¿cómo se llama esto? El esterilizador, el calentador de biberones, y esto que es un purificador. Y por acá tenemos la cafetera, eso que es para hacer leche, que la verdad te resuelve, pero ahora mismo no lo estoy utilizando realmente porque le estoy dando leche mía. Pero bueno, el día que no tenga ya leche, pues utilizaré esto, que déjeme decirle que un día sí se lo di y fue de lo mejor. Eso te hace la leche en un segundo, la verdad. Y me encantó. Yo nunca había tenido algo así, pero déjenme en los comentarios si ustedes lo han probado, porque yo lo probé un día y la verdad es que me hace la leche en un segundo y te resuelve bastante. Y pues así se veía la cocina antes. Y por aquí tenemos la alacena. La verdad que está bastante organizadillo, digo yo. A mí me encantó esa mesa. De hecho, esta mesa se abre y se hace más larga. Las sillas también me encantó. Hacen también juego con las sillas de la isla. A mí me encantan las matas de olivo. Para acá está el patio, que ya después se lo voy a enseñar. Y por aquí tenemos el coche de bebé Dylan y la sala, que la verdad, yo amo esta sala. Déjenme decirle que esto tampoco estaba hecho, nosotros se lo hicimos. Y pues estaba la pared antes, era totalmente lisa, y la verdad es que siento que con eso que se hizo le dio un cambio totalmente. Y le voy a enseñar cómo era antes, todo se lo voy a enseñar cómo era antes y cómo lo he ido acomodando las cosas, para que ustedes me den si tienen algunas ideas. Aquí obviamente yo no tengo nada de decoración. Esto se enciende
yo no tengo absolutamente nada de decoración porque todavía no he encontrado como esa pieza que sea única y que quede bien ahí, y entonces no he puesto nada. Ahí está el televisor, la chimenea. La verdad es que yo estoy enamorada de mi sala. Ese tubo que ustedes ven atravesado ahí es que tenía pensado poner una cortina ahí arriba, pero no creo que se vea bien porque como está, los colchones son altos y están bien pegados a la pared, pues no siento que quedaría bien. Entonces tengo pensado poner una parecida a esta, que se las voy a enseñar ahora, que es con un mando y pues miren, aquí, uy, que es la del sol. Se baja. Entonces esa tengo pensado ponerla así, lo tengo pensado poner en la sala. Déjenme en los comentarios que ustedes crean. Si es mejor esta cortina o estas que son de tela. Por ahora ustedes me van a dejar en los comentarios cómo me ha ido quedando la decoración de la casa. Ya les digo, eso fue desde que nosotros pensamos en comprar la casa. Pues yo tenía, mi esposo me dijo, vamos a empezar a ver como ideas de decoración, porque prácticamente en el apartamento no me inspiraba mucho a decorar, no me inspiraba mucho como a sí tenerla organizada y tenerla limpia, pero de eso de como acomodarla, ponerla súper linda, no me da inspiración porque como no era algo mío. Y no es que esta casa sea totalmente mía porque obviamente es tuya cuando la pagas completa, pero bueno, como quiera que sea, es algo que a futuro puede ser tuyo. El apartamento era algo que tú pagas y nunca va a ser tuyo. Entonces, dígame, ¿qué les pareció mi sala? Mi sala, el comedor, cocina. Yo tengo entendido que casi todas las casas, de hecho casi todas las casas que estamos viendo tienen como esta misma dinámica de tener la cocina y que se vea la sala, porque si bien cuando estuve estudiando un poco de bienes raíces, eso es algo que estaba estudiando porque me gusta mucho la bienes raíces, la compraventa de la casa. Vi mucho eso, que en la parte de la remodelación, cuando tú remodelas una casa, pues sí pone mucho la cocina que se vea directo para la sala, porque tengo entendido que es para cuando tú estés cocinando, pues estés viendo si tus hijos están en la sala, pues tenga una vista directa a la sala, cosa que en Cuba es totalmente diferente. En Cuba sí es sala, alejado sí está un poco la cocina y así, aunque pueda que personas lo tengan así también en Cuba. Pero bueno, aquí se ha visto que muchas casas, prácticamente todas, sí tienen como esta misma dinámica de cocina y la sala al frente. Déjenme en los comentarios si ustedes tienen como más profundidad de por qué. Y llegamos al cuarto. Este es el cuarto principal, el cuarto mío, de mi esposo, de Liam cuando duerme aquí y de Dylan ahora. Aquí tengo esta comodita, que la verdad es que cuando la compré pues está un poco más chiquita, pero bueno, todavía le falta decoración y cosas, pero ya les digo, obviamente para después. El televisor, el espejo este, que a mí me encanta, este modelo de espejo, así como tipo, mi esposo le llama espejo piedra por la forma, pero bueno, yo lo veo como, no sé, tipo nube así, pero la verdad es que me encanta este espejo. Y miren, para haber quedado, creo que no estoy tan gorda. Yo creo que ese espejo también me hace ver un poquito más gorda. Estas cortinas fueron las que le comenté que tenía pensado ponerla en la sala, aunque todavía no sé si poner esa o igual la del comedor. Tengo que ver. Y la cama, este sillón, y por aquí está el baño, que se lo voy a enseñar por arribita. Este es como mi espacio de poner todas las cosas que ahora mismo... Esto no va ahí todavía porque aquí van decoraciones y eso, pero bueno. Tina, que ya les dije, todavía me falta poner las cositas que van aquí para las toallas. El espejo, este espejo sí no, que ahora mismo está sucio porque me lavo la cara. Este espejo no vino con la casa, nosotros lo compramos. Aquí vino otro espejo así normal, sin luces. Pero bueno, este espejo desde que lo vi, yo dije, tengo que tenerlo en algún momento porque me encanta. Y por aquí tenemos el closet, que es normal, es un walk-in closet, no está tan grande. Y lo peor de todo es esto que está aquí, que es para ir al ático, que me ocupa espacio a la hora de hacer el closet. Pero eso es algo que ahora mismo tenemos pendiente mi esposo y yo, hacer el closet como tal, porque necesitamos gaveta para poner las cosas, porque ahora mismo tenemos cosas como en caja y eso. También necesitamos para poner bien los pecheros, para acomodar las cosas bien, para acomodar todo lo que tengo ahí, porque el espacio que tengo donde están ahora mismo muchas cosas del bebé, pues van en el closet, pero como ahora mismo no tengo un closet ni nada de eso, pues van ahora ahí. Y nada, familia,
bueno, me faltó el patio. Ya les he enseñado toda la casa. Ya les digo, falta decoración, pero bueno, creo que lo importante es tener una casa, algún lugar que llamar hogar, que para mí eso era lo fundamental, y poco a poco ya la decoración pues viene sola. Eso para mí no es ahora mismo lo más importante. Ya estamos aquí en el patio, que obviamente pues es totalmente tierra, porque todavía no, ya lo van a empezar a hacer. Que eso es otro video que les voy a enseñar de cuando terminen el patio, la entrada y todas esas cosas. Pero si algo me enamoró de esta casa es el patio tan grande que tiene, porque para mí lo fundamental es que el niño juegue, se divierta, porque como ya les comenté, en el apartamento era muy poco espacio y pues él prácticamente no tenía espacio ni para jugar ni nada. Y desde que llegamos aquí, ya les digo, él ama esta casa. Vive correteando, vive jugando, vive pasando tiempo en su cuarto, y eso era algo que yo quería, porque si hay algo bueno es que tus hijos se diviertan, vivan esa niñez, jueguen, retosen, se ensucien, y nada, que yo amo mi casa. Estoy súper agradecida con la vida de haber tenido la oportunidad pues de tener un lugar que se pueda llamar hogar, aunque yo sé que muchos de ustedes me han dicho esa no es tu casa hasta que la pagues. Es cierto, pero bueno, es algo que a futuro pues es tuyo, siempre y cuando la pagues, obviamente. Y nada, hasta aquí el video de hoy, familia. Espero que les haya gustado. Obviamente viene una segunda parte de la casa, porque tengo que enseñarles cuando terminen el patio, que déjenme decirles que este va a ser el patio de mi sueño, el patio que yo siempre he querido tener en mi vida. Y nada, espero que les haya gustado el video, que hayan visto un poquito más de cómo va quedando la casa. Todavía le faltan algunas cositas, algunos detalles, sobre todo la parte de decoración, que ya les digo, eso es poco a poco, eso no es algo que sea imprescindible en estos momentos. Lo necesario y lo básico pues lo tenemos, ya lo demás viene con el tiempo. Si usted tiene alguna recomendación, mira Hilda, aquí quedaría bien esta decoración, aquí quedaría bien esto, pues obviamente yo encantada de ver los comentarios y de escuchar sus consejos. Así que nada, espero que les haya gustado. No olviden darme su like, dejarme en los comentarios qué ustedes creen de la casita, les gusta cómo lo voy llevando ahora, cómo he puesto un poco la decoración. Nos vemos en un próximo video. Besitos, los quiero mucho. Chao. People knew her by her will, to make it whatever she put her mind to. Late night